Bienvenidos, querida iglesia, en esta hermosa mañana. Démosle juntos las gracias a Dios y sigamos allí dispuestos para escuchar su palabra, para estar este tiempo alabando y bendiciendo su santo nombre. El Señor nos dice en su palabra, en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Buscad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Allí donde estás, te invito para que hagamos oración delante de nuestro Señor. Padre misericordioso, bendecimos tu santo nombre. En esta mañana, Señor, te damos las gracias porque nos permites unirnos espiritualmente y que nuestras voces, Señor, sean una sola delante de tu presencia. Como familia de la fe, Señor, cada uno desde nuestros hogares, con nuestras familias, nos unimos en esta oración, clamándote a ti, Señor, por tu presencia en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. Bendito Rey Celestial, queremos primero colocarnos a cuenta contigo, suplicándote, Padre Celestial, por favor perdones todos y cada uno de nuestros pecados. Reconocemos que hemos fallado, Señor. Reconocemos que sabiendo hacer lo bueno, hemos escogido hacer lo malo. Por eso hoy nos arrepentimos, Señor, de todo corazón y te suplicamos a ti, por favor, nos perdones. Sabemos que tu misericordia y tu amor es eterno sobre cada uno de tus hijos. Por eso te damos las gracias, Señor. Gracias por acercarnos hacia tu presencia, por reconciliarnos contigo, por permitirnos disfrutar la paz de la presencia de tu Santo Espíritu y del Señor Jesús en nuestros corazones. Bendito Rey Celestial, te entregamos este tiempo de alabanza, te entregamos este tiempo, Señor, porque queremos reconocerte a ti como nuestro Dios, como nuestro Hacedor. Queremos darte las gracias, la gloria y la honra, Señor, por bendecirnos, por permanecer fiel, Señor, por sustentarnos, por amarnos, por perdonarnos, Señor, por levantarnos tras cada caída, Señor, por darnos paz y felicidad, Señor, por sustentarnos, Señor, en nuestras tormentas, en nuestras dificultades, por avivar nuestro espíritu, Señor, con tu preciosa palabra. Bendito Rey Celestial, gracias te damos a ti, Señor. Queremos alabar y bendecir tu santo y tu poderoso nombre y declarar, Señor, tu presencia en cada una de nuestras vidas y en nuestros hogares. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te hemos orado. Amén y amén. Cielo y aparecerá vestido de ternura, vestido de ternura. Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador, vestido de ternura, vestido de ternura. Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo se rasgará el cielo y aparecerá
vestido de ternura, vestido de ternura. Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador, vestido de ternura, vestido de ternura. Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo. Y hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver que venga el Rey, que venga el Rey. Y hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver a Cristo nuestro Rey. Y hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver que venga el Rey, que venga el Rey. Y hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver a Cristo nuestro Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver que venga el Rey, que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver a Cristo nuestro Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver que venga el Rey, que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver a Cristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos y haremos fiesta para Él. Lleno de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos y haremos fiesta para Él. Lleno de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Que venga el Rey, que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver a Cristo nuestro Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver que venga el Rey, que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver a Cristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos y haremos fiesta para Él. Lleno de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Y hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver que venga el Rey, que venga el Rey. Y hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver a Cristo nuestro Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver que venga el Rey, que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver a Cristo nuestro Rey. Después de alabar a nuestro Señor con esta preciosa canción, recordemos lo que Él nos dice en 1 de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Bendito Rey de misericordia, en este momento entregamos este tiempo de tu palabra, este refrigerio que necesita cada uno de nosotros. Bendito Rey celestial, te suplicamos que nos hables a cada uno de nuestros corazones y que tu palabra, Señor, renueve nuestro entendimiento, transforme nuestros corazones y nuestras vidas.
que podamos ser hacedores de tu palabra por amor y por obediencia a ti. Rey Celestial, cuántas gracias te damos por el predicador, por su vida, Señor, por cada predicador, Señor, que dispone su vida, su tiempo y su servicio delante de ti. Llénalo de sabiduría para que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor, Dios Todopoderoso. Bendecimos nuestra maravillosa iglesia, bendecimos este tiempo y lo entregamos en tus manos, Señor. Te damos infinitas gracias porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. La gloria y la honra sean para ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Buenos días, que el Señor te bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y vamos a hablar acerca de principio de dolores. Esta predicación tiene como título Principio de dolores. Es interesante lo que está ocurriendo en el mundo, la incertidumbre que hay a nivel mundial. Es bastante llamativo, es muy interesante porque a todos nos pone como los pelos de punta saber lo que va a pasar y tener esa incertidumbre de qué va a pasar con la economía, qué va a pasar a nivel mundial con esta economía, qué va a pasar a nivel mundial con la salud, lo que estamos viviendo, la pandemia del COVID-19. Hemos visto que muchas personas desafortunadamente han muerto y no sabemos si el día que nos llegue a dar COVID o si nos alcanza a llegar la vacuna antes, vamos a sobrevivir a ello. Y es algo que causa angustia, causa preocupación. Hay cosas que nos causan preocupación, no solamente a nivel de la salud, a nivel de la economía, también la parte social, la parte organizativa de los gobiernos. No es un misterio que las elecciones en Estados Unidos paralicen al mundo y de todo lo que pueda pasar con ello genera incertidumbre, tanto que como los que estén a favor, como los que estén en contra de X o Y presidente, causa incertidumbre. Y lo que pasa en Estados Unidos finalmente termina afectando a los otros países, porque es una potencia que influye de gran manera en los demás países y nos termina afectando decisiones que toma otro país. Y genera incertidumbre y empezamos a ver todas estas variables y todo lo que está ocurriendo y genera mucha incertidumbre, genera aflicción. Vemos lo que pasa con los medios de comunicación. Vemos que los medios de comunicación van perdiendo relevancia ante las redes sociales y vemos que las redes sociales van tomando una gran fuerza y estos gigantes tecnológicos empiezan a definir muchas cosas dentro de la vida y de la sociedad de las personas. Vemos que Facebook, por ejemplo, es una plataforma que se ha tomado la palabra para decir qué es verdad y qué no es verdad con el Facebook Check. Y te dice, esta noticia es falsa, esta noticia es verdadera. No sabemos realmente si obedece a los intereses de una compañía como Facebook o si realmente velan por la verdad. Y eso nos hace preguntarnos, ¿realmente ellos están detrás de la verdad o de un interés? Genera expectativas. Y si van a definir esto dentro del ámbito de todas las personas, porque lo hacen a nivel mundial, va a cambiar el pensamiento de muchas personas. Y empiezan a moldear pensamientos. Gigantes tecnológicos como Facebook, como Amazon, como Google, pueden decir prácticamente qué empresas pueden vender en sus plataformas y pueden ir cerrando ese mercado. Y eso genera incertidumbre para muchas personas que quieran emprender. Obviamente la forma de llegar hoy en día a la gente es por medio de Internet, cada vez se abre más. Y si quieres poner tu empresa en Internet, vas a tener que sí o sí pasar por Google, por Amazon, por Facebook, por estos gigantes. Y si las reglas de juego no están bien dadas, económicamente para las empresas sin Internet va a ser muy complicado sobrevivir. Vemos
a nivel mundial, desastres naturales. Hemos pasado por un tsunami gigantesco, hemos pasado por terremotos en Chile, en Haití, en Japón. Hemos visto cosas impresionantes y hemos visto cómo países también levantan conflictos, cómo países entran en guerras. Hemos visto el conflicto colombiano, hemos visto conflictos de cárteles de narcotráfico y todo esto genera mucha incertidumbre. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Es interesante conocer lo que la Biblia habla acerca de estas situaciones. Y Jesús ya hablaba de estas cosas. Y es interesante ver cómo un hombre hace 2000 años ya decía que todo esto iba a ocurrir. Vamos a verlo en Mateo 24. En el versículo 3 de Mateo 24, los discípulos le preguntan, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, de la segunda venida, y del fin del siglo? Y el versículo 4 dice, respondiendo Jesús, les dijo, y así empieza Jesús diciendo esto, mirad que nadie os engañe. La palabra mirad está en un imperativo, que es un mandato, es una orden. Mirad, que nadie os engañe. Y así empieza Jesús diciendo, sean cautelosos, tengan mucho cuidado, que nadie los vaya a engañar con estas cosas. En Juan 7, del 16 al 17, dice Jesús lo siguiente. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió, del Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina, conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús decía esto, mi doctrina, mi enseñanza no me pertenece. Jesús como hombre decía, esto ni siquiera se me ocurrió a mí. Y yo te lo puedo decir como la persona que está predicando a través de una pantalla, a través de YouTube, o una persona que se para en un púlpito. No es algo que se le ocurrió al predicador, no es algo que se le ocurrió al pastor, no es la opinión del predicador, no es la opinión del pastor, ni siquiera es algo de imaginación humana. Cuando la enseñanza es de Dios. Y es allí donde tenemos que remitirnos a la Biblia, a la palabra de Dios, y ver cuál es la enseñanza de Dios. Y esa enseñanza tiene un carácter divino, un carácter especial, un carácter totalmente diferente. No hay un conocimiento más grande que conocer a Dios. No hay un conocimiento que valga más, no hay un doctorado, no hay universidad que valga al lado de conocer a Dios. No hay un conocimiento más grande. Y yo recuerdo que cuando yo leí esto en Juan 7:17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esta promesa personalmente a mí me dio mucha tranquilidad. Y yo se los digo porque cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo miraba al pastor, había un pastor de jóvenes y había una pastora en la iglesia. Y yo miraba con recelo porque yo decía, ¿qué tal que estos me estén engañando? ¿Qué tal que estos me estén diciendo mentiras? Y yo iba y decía gloria a Dios y escuchaba la palabra de Dios. Y yo me preguntaba, ¿y qué tal que me estén engañando? ¿Qué tal que me estén mintiendo? Y un día leí esto. El que quiera conocer, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios. Y allí fue cuando dije, ok, yo tengo el anhelo de conocer y hacer la voluntad de Dios. Por la promesa que Dios mismo hace, que la hace en la Biblia, que la estamos leyendo. Él dice, yo te mostraré si la enseñanza realmente es mía o te están engañando, o la enseñanza es falsa. Cuando ya empecé a estudiar teología, cuando ya empecé a conocer más, y recuerdo que cuando tenía 16, 17 años, yo iba a la iglesia a encontrarme con la pastora de la iglesia de ese momento
y era una señora ya de unos 60 años, más de 60 años, y yo era un muchacho de 16, 17 años. Y yo me preguntaba, sentado a la mesa con ella, yo me preguntaba, ¿qué hace un muchacho de 16 años hablando con una, en mi modo de pensar en ese momento, yo decía, con una viejita de 60 y tantos años? ¿Qué tenemos que hablar? Si ni siquiera es mi abuela, si ni siquiera la conozco. Y yo pensaba, decía, estas son las cosas de Dios porque ella me explica acerca de Dios y yo tengo el anhelo de conocer de Dios. Y cada vez que me iba explicando, yo iba entendiendo cosas. Iba entendiendo cosas y decía, como que tienes razón. Y empezaba a comprender. Y ya cuando empecé a estudiar teología, muchas cosas se empezaron a afirmar. Y como que cada ladrillito se iba poniendo y se iba armando algo especial. Y empecé a entender y dije, uy, llegué al lugar que era porque no me están engañando. Estoy seguro de que la enseñanza que tenemos en la iglesia es una enseñanza que viene de parte de Dios. Hay algo interesante aquí. Y esta pregunta va para ti. ¿Realmente sabes que la enseñanza que recibes es de Dios o no lo sabes? Y te voy a decir algo. Si no lo sabes, es porque realmente no quieres hacer la voluntad de Dios. Porque la promesa de Dios es que si tú quieres hacer la voluntad de Dios, se te confirmará que esa doctrina es de Dios. Y para ello es necesario estudiar. Para ello es necesario, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, ¿qué hago? Busco en la Biblia, busco en la palabra de Dios y empiezo a comparar con lo que Dios dice. El apóstol Pablo decía algo muy interesante que está en el libro de los Hechos, en Hechos 17:11. Y dice que la gente de esa región, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, estaban dispuestos, nos sentamos, escuchamos lo que tienes para decir. Pablo, cuéntanos cómo son las cosas del reino de Dios, quién es este Jesús, cómo así que se cumplieron las promesas. Y ellos decían listo y se sentaban y lo escuchaban y le ponían atención y decían listo, pusimos atención a los detalles. Y la siguiente parte del versículo, de Hechos 17:11, dice, escudriñando cada día las escrituras. O sea, buscando cada día en las escrituras, revisaban la Biblia y decían, bueno, lo que dijo Pablo, ¿cómo es? ¿Cómo era la palabra? ¿Cómo eran las promesas? A ver, ¿sí está en la Biblia? Ah, sí está. Ah, sí. Y dice, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así, para confirmar. Pablo decía, estos son más nobles. Yo diría, estos eran un poco más desconfiados, pero realmente tenían ese anhelo de saber cuál era la verdad. Y como querían saber cuál era la verdad, la única referencia, que la regla perfecta es la palabra de Dios. Es entonces cuando tomamos las enseñanzas que nos dan, lo que se te está hablando en este video, lo que se te da en la iglesia acerca de lo de Jesús, todas esas enseñanzas, solo hay un filtro, la palabra de Dios. Y es allí donde tenemos que hacer como estos hombres que eran nobles. Eran muy nobles, ¿por qué? Porque iban a la escritura y revisaban esto que me están enseñando. ¿Es bíblico? Esto que me están enseñando, ¿le corresponde a la palabra de Dios? Y dice el apóstol que ellos confirmaban para ver si era cierto. Y esto es algo que tenemos que hacer, confirmar si esa enseñanza es verdadera. Tenemos que ir a la Biblia, no hay de otra. Nadie lo puede hacer por ti, nadie lo puede hacer por mí. Yo mismo tengo esa obligación. Si realmente quiero hacer la voluntad de Dios, yo voy a la Biblia, busco, confirmo, confronto, leo, estudio. Escudriñar es eso. Es como escarbar y escarbar y escarbar. Y tienes un tesoro en tus manos que es la palabra de Dios. Y es por eso que es tan necesario escarbar la palabra de Dios. Y ahí cumplimos también con lo que Jesús decía. Mirad que nadie os engañe. En Mateo 24, siguiendo la lectura, en el versículo 5, dice,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay muchos diciendo yo soy el Cristo, y es curioso que uno dice, no, pues qué locura que alguien lo diga. Una iglesia muy grande hace poco con un pastor que decía yo soy el Cristo, y eran miles y miles de personas siguiéndolo. Otros vienen diciendo yo soy el Cristo o yo soy la salvación, pero de otra forma, diciendo la ciencia es el conocimiento máximo. No estoy diciendo que la ciencia sea mala, sino que a veces muchas personas dicen solo lo que la ciencia dice es verdad. Y la ciencia solo se queda en la parte del conocimiento donde tú tienes un fenómeno y lo puedes replicar. Pero por ejemplo, tú no puedes replicar la historia, no puedes replicar cómo surgieron las cosas, tú no puedes replicar lo que hiciste hoy en día. No puedes decir volver el tiempo y volverlo a hacer. De pronto al día siguiente puedes hacer algo similar, pero nunca va a ser lo mismo. No puedes replicar la historia. Y de pronto muchas veces empiezan a decir, solo este pedacito de conocimiento es la verdad máxima, la verdad absoluta. Y este es nuestro Dios. Y mucha gente se pega a eso. Mucha gente se pega a una filosofía o a una ideología contraria a lo que Dios dice. Y empiezan a decir, yo soy esta salvación, yo soy este Cristo, yo soy... Y empiezan a tratar de reemplazar al Señor Jesús, a reemplazarlo por algo más. Y esto ocurre porque mucha información es entregada hoy en día y la consumimos todos los días. Somos bombardeados constantemente con información. A través de películas, a través de propagandas, a través de filosofías. Yo me acuerdo de un cristiano que quiero mucho, que una vez decía esto: me vi una película, no, esa película me la vi y como cristiano me confundió. Y decía eso, lo decía sinceramente, me confundió. Y es triste que a veces nos dejamos engañar con cosas de esa manera, pero a veces va construyendo poco a poco, peldaño a peldaño, hasta que nos engaña. Y llega al punto que nos llega a engañar hasta una película. Cuando estamos bien cimentados en la palabra de Dios, esto no ocurre. Claro, este cristiano fue un cristiano hace mucho tiempo, hoy en día no creo que eso le pase. Pero tristemente, lo que dice el versículo, la última parte del versículo dice, y a muchos engañarán. Y esta parte, cuando leía esto, realmente me entristecía. Porque como cristianos, es triste que terminen engañándonos y alejándonos de la Biblia. Es triste que terminen alejándonos de Dios por una película, por una filosofía, porque todo el mundo lo dice, porque a todo el mundo le gusta, y que nos terminan alejando de Dios. Es triste y es doloroso. Y ninguno de nosotros está exento. Y eso es triste. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Tengan cuidado. Y el que más sufre yo creo que es Dios. Porque a Él le duele que sus hijos se alejen. Muchos serán engañados porque no saben si la enseñanza realmente es verdadera. A veces pensamos que lo que Dios dice es falso. El que quiera hacer la voluntad de Dios realmente sabrá cuál enseñanza es correcta. En el versículo 6 de Mateo 24 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando hablamos de guerras y rumores de guerras, hemos visto cantidades de conflictos. El conflicto colombiano, los conflictos de los carteles de la droga, el narcotráfico. Por ejemplo, vemos que muchas cosas ocurren para que esto se cumpla. Presidentes que deciden no hacer guerra y evitan guerras y firman tratados de paz. Tratados de paz, por ejemplo, el Tratado de Paz de Israel en Medio Oriente, Tratado de Paz con Corea del Norte. Cosas históricas. No un presidente que, digamos, llega, que durante mucho tiempo todos los anteriores han hecho guerras y este no hace guerras y dicen
los medios de comunicación dicen, es un guerrerista, es un matón, es un asesino. Pero es ahí donde dicen, este no hace guerra, entonces armemos los rumores. Y caen los rumores, y habrán rumores de guerras. O de pronto viene otro presidente que viene y bombardea varios países y le regalan un Nobel de Paz. Y a lo malo llamaron bueno y a lo bueno llamaron malo. Pero vemos que todo esto se cumple, independiente de la posición ideológica o política que tengamos, vemos que se cumple. Mirad que no os turbéis, mirad que esto no les dañe su paz. Y uno se pregunta, ¿no? Pero esto, ¿cómo no me va a dañar la paz? Si hay guerras, hay pestes, ¿cómo Jesús puede decir, mirad que no os turbéis, mirad que no se preocupen? Porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. En el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Nación contra nación, lo hemos visto, reino contra reino. Y es curioso que hay otras guerras, que hay reinos de los que muchas veces no los tenemos en cuenta. Y yo lo puedo hablar de los reinos tecnológicos, guerras de tecnología, las guerras de las redes sociales, lo que estamos viendo de lo que ocurre con los datos de los usuarios. Hay reinos. Y el que entra a competir viene a ser aplastado o viene a ganarle al otro. Y todos estos reinos tecnológicos, hablando de los tecnológicos, no solamente de las naciones, imponen una ideología, imponen esto. Entonces hay guerras, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo hemos visto constantemente. Y todo esto será principio de dolores, dice el versículo 8 de Mateo 24. Ahora con todo esto, los principios de dolores están dados. Y en el versículo 9 dice, y os entregarán, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Os entregarán a tribulación, habrán problemas por causa del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque quieres hacer lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque defiendes los principios cristianos. Hace unos días leía sobre una abogada colombiana que ella está en contra del aborto. Interpuso varios recursos ante las cortes colombianas. Resulta que a ella le empezaron a decir, vea, sus demandas están mal, usted utiliza un lenguaje irrespetuoso, usted está amenazando a los magistrados, usted está amenazando a los jueces, sabe que le vamos a compulsar copias. ¿Qué significa? La vamos a investigar. ¿Por qué? Porque usted está en contra del aborto legal. ¿Y qué es lo que está haciendo ella? Defendiendo principios cristianos. Se van en contra de ella. Y en el momento en que nosotros como cristianos levantemos la voz para hablar de esto, se van a ir en contra de nosotros. No les va a gustar a los tribunales, no les va a gustar a la gente que tenemos alrededor, no les va a gustar, simplemente no les va a gustar. Y en todas las cosas de los principios cristianos, le va a incomodar a mucha gente. Y os matarán. Lo han hecho durante la historia, lo están haciendo hoy en día. No sé si recuerdan, hace algunos años en Colombia, un cabecilla de las FARC llamado, el alias de él era Mono Jojoy. Él declaró objetivo militar a los pastores cristianos. ¿Por qué? Porque defendían los principios cristianos y porque hablaban de paz. Y él estaba en contra. Y os matarán por hablar de Dios. Países difíciles, China, Corea del Norte, en Cuba, la persecución hacia los cristianos. La persecución está dada. Y cada vez que van ganando terreno, la persecución viene más grande. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ser aborrecidos de todas las gentes no significa que te va a aborrecer el desconocido. Significa que sí te va a aborrecer él, pero te va a aborrecer también el conocido. Y no solo el conocido, tu hermano, tu hermana, aquel que no comparte los principios bíblicos de la causa de Jesús, te van a aborrecer. Te van a mirar mal y te van a hacer a un lado. Esto es lo que dice Jesús.
Estas son las palabras de Jesús. Y dice en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Cuando dice que muchos tropezarán, es algo muy triste. Es muy triste porque cuando dice muchos tropezarán, significa que muchos de los seguidores de Jesús dejarán de creer en Él. Que muchos perderán la fe. Y se entregarán, se traicionarán. Y van a decir, este es cristiano. Echémoslo ante las autoridades. Este es cristiano. Este defiende la vida. Este es pro vida. Hagámosle bullying. Tratémoslo mal. Y empezarán a traicionarse entre cristianos. Todo por causa del nombre de Él. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchas personas surgen con malas intenciones, mezclan verdades con mentiras, levantan un culto, arman una iglesia de garaje y muchas veces roban a las iglesias, roban a la gente, a las personas con el mensaje. Empiezan a enseñar ideologías dentro de muchas iglesias. Se ha metido ideología como el Kundalini, que ha hecho mucho daño a la iglesia con la parte carismática. Dentro de las iglesias muchas veces se ha metido la ideología de género, que está abiertamente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Hay iglesias que hablan acerca del homosexualismo y hay iglesias donde son solo homosexuales y realmente están en contra de lo que Dios dice. Y si tú estás en contra de ello, no en contra de las personas, porque a nosotros se nos ha encomendado hablarles de Dios y amarles, independiente de que sean pecadores. Si Dios me amó a mí y me amó con todos mis defectos, somos nosotros quienes reconocemos que necesitamos de Dios y que absolutamente igual que las demás personas necesitamos de Dios y que estamos llamados a amar a los demás. Y bueno, engañarán a muchos. Inclusive doctrinas como el Crislam, que tratan de unir el cristianismo y el islam, algo totalmente incompatible, y formar una sola religión. Y empiezan a llamar gente y a unir eso. Empieza a hacer mucho daño y a muchos se engañarán. Y en el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No sé si han notado que muchas veces pasa que como, los jueces se vuelven corruptos y si yo defiendo lo bueno, pues me voy a ganar problemas y mejor evitemos problemas. No nos metamos, no hablemos de Dios y evitamos opinar, y vamos dejando. Y no somos tan consecuentes con lo que Cristo dice en la palabra y preferimos callar y ya no hablar. El amor de muchos se enfriará. Pero en el versículo 13 dice algo interesante. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Y perseverar hasta el fin habla acerca de la fe. No habla acerca tanto del comportamiento, porque mucha gente dice, no, perseverar hasta el fin es comportarse como un santo todo el tiempo. No, es imposible para nosotros como seres humanos. Pero el que persevere hasta el fin es el que guarda el mensaje de Dios, el que guarda la palabra de Dios. Hebreos 10, versículo 35 nos dice, en adelante nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, no pierdan su fe, que tiene grande galardón, que tiene un grande premio, porque les es necesaria, os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. No dice el justo por sus obras vivirá, el justo por la fe vivirá, el que guarda su fe, el que mantiene su fe. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Fe en qué? En Jesús, en su palabra,
en su enseñanza, que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, habitó entre los hombres, se hizo siervo, fue crucificado, pagó nuestro pecado, pagó nuestra deuda, murió en nuestro lugar y juntamente con Él fuimos resucitados. Su obra de la cruz, su redención, su perdón y esa nueva posición que hemos ganado gracias a Él, no porque nos la ganamos por nuestro esfuerzo, no, la ganamos porque Él la ganó para nosotros. Somos los que tenemos fe en la muerte y resurrección de Cristo, en la obra en la cruz. Y en el versículo 14 dice, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Es lo que está ocurriendo y es nuestra responsabilidad como cristianos hablar del mensaje de salvación, viendo todo lo que está pasando. Es ahora más que nunca que nosotros como cristianos tenemos que hablar de ese mensaje. Guardamos nuestra fe, estamos guardando nuestra fe, tenemos que alzar nuestra voz, levantar nuestra voz y hablar de Cristo. Hay gente necesitando de Cristo. Hay gente muriéndose sin Cristo en el corazón y muchas veces nos hemos quedado callados porque muchas veces el amor que tenemos en nosotros se ha enfriado. En 2 Corintios 5 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Vean que no somos cualquier persona, somos embajadores del reino de los cielos, somos embajadores de Cristo. Y esta parte me parece desgarradora, me parece muy, muy fuerte, porque dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y es muy fuerte, porque es Dios, el ser más poderoso, la persona primordial, el que tiene todo el poder, como si Él estuviera rogando, como diciendo, por favor, acérquense a mí, por favor, búsquenme, por favor, vuélvanse a Dios. Es como si Él rogara por medio de nosotros cada vez que le compartimos a alguien de Dios. Es como si Dios mismo rogara por medio de nosotros. Es el amor de Dios el que se manifiesta cada vez que abrimos nuestra boca para hablarle a alguien de Cristo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, el tiempo en que vivimos, este es el mensaje, que hablemos de Dios a donde quiera que vayamos, que llevemos su mensaje, que guardemos la fe, que no nos dejemos engañar. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Ahí donde estamos, vamos a orar. Vamos a decirle, Papito Dios, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por lo que me enseñas, te doy gracias porque realmente las señales de los principios de dolores están dadas, Dios. Las estamos viendo, las estamos palpando día a día. Así como tú nos lo mandas, no queremos ser engañados. Queremos realmente conocer y hacer tu voluntad, Dios. Por eso te pedimos que sinceramente en nosotros esté ese anhelo de hacer tu voluntad, que realmente tomemos la decisión de hacer lo que tú nos dices, de hacer lo que tú nos ordenas. Papito Dios, que seamos esa luz donde tú quieres que seamos luz. Te pedimos, Dios, que hablemos de tu palabra, que llevemos tu mensaje a donde quiera que vayamos, independiente de las circunstancias que estamos viviendo. Queremos, bendito Dios, cumplir con ese rol de embajadores que tú nos has dado. Te damos las gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga.
salvación. Qué bello es el Señor, qué bello es. Qué bello es nuestro Padre Dios. Sé que está aquí, quiero adorarlo solo a Él, por todo lo que es. Qué bello es el Señor, qué bello es. Qué bello es nuestro